Bienvenidos, queridos historiófilos, a un nuevo episodio de Lo demás no importa nada. Hoy vamos a hablar un poco del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Vivimos en un Estado de Derecho? ¿Dónde podemos ver, fundamentar, investigar cuáles son esos derechos y esas garantías que nosotros podemos ejercer y podemos exigir? Quédate que en el próximo bloque te lo cuento. Estamos de vuelta, queridos historiófilos. Dijimos en la presentación que íbamos a hablar de lo que es vivir en un Estado de Derecho. ¿Y qué es un Estado de Derecho? ¿Cuántas veces te podrás haber preguntado, ¿vivimos en un Estado de Derecho? ¿Qué es? ¿Qué derechos tengo? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Dónde comienzan mis derechos? ¿Dónde empiezan los derechos de los demás? ¿Vivimos en un Estado de Derecho con limitaciones? ¿Un Estado de Derecho cercenado? Estamos viviendo tiempos revueltos mundialmente, ¿no? No solo acá en Argentina, para quienes nos miran de afuera, de otros países, pero volvamos. ¿Qué es vivir en un Estado de Derecho? Y dejemos las definiciones de lado, las definiciones de libros. Pensémoslo un poco para debatirlo. Un Estado de Derecho, ¿qué significa? Bueno, tiene que ver con mis derechos. ¿Cuáles son mis derechos? Bueno, mis derechos, primero que nada, tienen que estar plasmados en algún lado. ¿De dónde surgen? Para que todos sepamos y para que todos tengamos las mismas reglas desde ya, ¿no? Y en nuestro país los tenemos en un librito, que acá lo traje, mirá. La Constitución de la Nación Argentina. ¿Qué es la Constitución? Acá tenemos los principios básicos. Podríamos decir que es la ley fundamental, la ley primigenia, en la que se basa un país en la relación del gobierno con los ciudadanos y de los ciudadanos entre sí. ¿Qué es lo que marca? La convivencia, por decirlo de alguna manera, y cuáles son los derechos que el gobierno tiene que proteger, que no debe abusar, son los límites. Entonces, la importancia de tener conocimiento de lo que dice acá, más que nada para saber cuáles son mis derechos, qué puedo exigir y qué no puedo exigir, lo que esté amparado en la ley. Bueno, exacto, esto mismo. Así que como primera medida, vamos a ver un poco de qué año data la Constitución. Nosotros tuvimos varias reformas en la Constitución y vamos a ver también cuál fue la última. La que nos rige hoy en día, por la ley 24.430, es la última reforma constitucional del año 1994. Ahora, ¿cuál fue la primera Constitución? Lo estudiamos en el colegio, muy por arriba. La primera Constitución se firmó en el año 1853. Pero tenía una salvedad, no estaba Buenos Aires en esa primera Constitución. Sí, en 1860 se suscribió Buenos Aires. Después tenemos otras reformas, en 1866, 1898, 1957 y la última, que es la que está vigente, la de 1994. Pero cuidado, tuvimos otra constitución, otra reforma del año 1949, que introdujo un montón de artículos orientados
a un fin social. Ahora lo vamos a ver más adelante eso, pero había una corriente en esas épocas que se inclinaban las constituciones para darle un fin social, no un fin meramente normativo con respecto a la convivencia, sino ampliando derechos para los ciudadanos. Esa constitución, como pasó lamentablemente y tristemente lo digo, en nuestro país tuvimos unos cuantos golpes de Estado, esa constitución no dejó de tener vigencia. Si bien fue aprobada en el gobierno de Juan Domingo Perón, en el año 1955 hubo una llamada Revolución Libertadora, que no fue ni nada menos que un golpe de Estado. Fue lamentablemente la única vez en la historia que la Armada Argentina bombardeó a sus propios ciudadanos. Bombardeó la Plaza de Mayo. La verdad que no puedo decir que fue un episodio para olvidar, porque hay que tenerlo muy presente para que no vuelva a suceder. Pero bueno, esa constitución fue dejada de lado mediante ese golpe de Estado, y mucho de eso se trajo de nuevo en la Constitución del 94. También, ya que estamos haciendo un poco de referencia al golpe de Estado, y más que nada no solo al golpe de Estado en sí, sino todos los derechos que dejan de tener vigencia en un golpe de Estado. El primer golpe de Estado que nosotros tuvimos a un gobierno electo democráticamente fue a Hipólito Yrigoyen, en el año 1930. Fue el primer presidente elegido por el voto popular y el primer golpe de Estado, en 1930. Y una curiosidad, fue avalado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay un montón de cosas que nos tenemos que preguntar. Si la Corte Suprema de Justicia, ya en el año 1930, avala un golpe de Estado, no, tuvimos varios golpes de Estado sucesivos después, ya los vamos a ir viendo. Pero de eso es lo que quiero hablar un poco, cuál es el Estado de Derecho y cómo se cercenan muchos derechos mediante golpe de Estado o en gobiernos democráticos. ¿Por qué? Porque hay estaba viendo un estudio cómo va retrocediendo la calidad democrática hoy, en 2025, no solo acá en Argentina, en muchos países del mundo la calidad democrática viene retrocediendo. Eso significa que cada vez hay menos democracia. Hay gobiernos que tienen un sesgo un poco más autoritario, con lo cual la democracia retrocede y hay muchos derechos que vamos perdiendo. Pero mira, volvamos a la Constitución. Lo que encabeza la Constitución es el preámbulo. El preámbulo lo que anuncia es como podríamos decir como una carta de intención, que nos va a anticipar lo que viene después. La podemos dividir en tres partes. Primero el preámbulo y otro capítulo más, como las declaraciones de derechos y garantías, y el último capítulo con el funcionamiento orgánico del Estado, que ahí ya lo que nos va a explicar va a ser cuál es la forma de gobierno, cómo se eligen a los senadores, a los diputados, el poder judicial. Pero mira, vamos a empezar leyendo el preámbulo. Mira. Los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que lo componen, y en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Vamos a ver un poquito
con respecto a lo que es el preámbulo, porque acá era lo que le decía recién, ¿no? Miren, los representantes del pueblo reunidos en un Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen. Claro, 1853 era una época plagada, que Argentina estaba inmersa en una guerra civil. Tuvimos una de las guerras civiles más largas de toda la historia, entre unitarios y federales. Entonces se logra reunir a las provincias para la firma de la Constitución. Por eso es lo que dice constituir la Unión Nacional. Porque lo que se buscaba, como uno de los primeros pasos, o sea, tenemos que estar juntos, nos tenemos que dejar de pelear. Afianzar la justicia y consolidar la paz interior. Se refiere a lo mismo, ¿no? Proveer la defensa común. Claro, no nos peleemos entre nosotros, tenemos enemigos afuera, en el exterior. Promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Esto es un dato no menor por la inmigración, que está siendo cuestionada últimamente, pero está en la Constitución, en el propio preámbulo, ¿no? Lo que se buscaba había muy pocos habitantes y lo que se buscaba era inmigrantes para poder poblar. Después hace referencia, por supuesto, a la protección de Dios, la religión, y en base a eso ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Vamos a un corte y volvemos en el próximo bloque. En la comarca serrana, un nuevo programa asoma. Toma tu celular en forma horizontal y graba un video, contándonos lo que quieras. Promociona tu emprendimiento, manda un saludo de cumpleaños, de amor o por compromiso, o simplemente expone tus ideas para cambiar el mundo. Decí lo que quieras. Desde la belleza de nuestras sierras, nace una nueva forma de contar lo nuestro. Porque somos parte de estas tierras, de su alma y su espíritu. Con un nuevo look, pero con la misma pasión por contar nuestras historias, nuestras raíces y nuestra cultura. Bienvenidos a la nueva era de la 98.5, con el mismo espíritu, ahora en una imagen renovada.
Estamos de vuelta, nos estás viendo por la 98,5. Suscríbete a nuestro canal si todavía no lo hiciste, apretá la campanita, ingresá y empezá a ver todos los programas que tenemos. Tenemos un contenido muy rico y muy interesante. Vamos a continuar con lo que veníamos hablando de las reformas de la Constitución. Ya la dividimos en partes, sabemos que son el preámbulo y 2 capítulos más, pero habíamos empezado hablando sobre las reformas que había tenido y a su vez cuando pierde vigencia por algún golpe de Estado. ¿Por qué se reforma la Constitución? ¿Cuál es el motivo? Bueno, nuestra Constitución es una Constitución rígida. Es la letra de la ley y no nos podemos salir de ahí. No puede tener enmiendas como pasa en Estados Unidos, que van enmendando la Constitución. Nosotros no. Para poder modificarla, reformarla, se tiene que llamar a una Convención General Constituyente. Una Convención General Constituyente. ¿Cómo se forma? Se forma por una ley del Congreso. La ley del Congreso tienen que intervenir las 2 cámaras, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, que es el poder legislativo. Nuestro sistema de gobierno, si bien es un sistema de gobierno republicano, un sistema presidencialista fuerte, tenemos las 2 cámaras, diputados y senadores, y el poder judicial por otro lado. Son los 3 poderes que equilibran supuestamente, lo voy a repetir de nuevo, el poder del Estado. Entonces, la primera Constitución se firmó en 1853. En 1860, como dijimos, ingresó Buenos Aires. Ahora, las sociedades van cambiando. Hay otras necesidades, se piensa de otra manera, hay más cultura, hay modernidad. No era lo mismo los derechos y las necesidades de una población en 1853, que era una nación que se estaba en plena formación. No es lo mismo 200 años después. También hay otra cosa para decir. En 1853 la gente que tenía derechos era contada con los dedos, era muchísimo menor. Tengamos en cuenta como para darnos una idea de cómo se manejaba en ese momento, la gente que votaba se reunía en la plaza y votaban los de galera. Y era así. O sea, parece medio raro, pero es así. Se juntaban en la plaza y la gente de galera votaba, sacándose la galera, poniéndose la galera. ¿Quiénes tenían galera? La gente de clase alta, los poderosos, la gente pudiente. Era muy sesgado al resto de la población. Hoy en día cambió bastante, pero también ese cambio nos da una responsabilidad a nosotros. Porque nosotros tenemos el derecho de ir a votar, que en nuestro país, en Argentina, es obligatorio. Pero más allá de la obligatoriedad que nos puede marcar una ley, sino tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Nosotros elegimos a nuestros representantes y nuestros representantes son los que van a llevar nuestras ideas a los debates en el Congreso. ¿Es siempre así? No, porque también tenemos que ser realistas y uno a veces vota y el representante o los representantes de nuestra sección electoral, de la provincia, con los casos de los senadores, a veces nos llevan adelante las ideas por las cuales dijeron que se postulaban para ejercer ese cargo. Pero aún así, la responsabilidad es nuestra en el sentido de informarse cuáles son las ideas, cuáles son los planes de gobierno, los planes de acción, cuál es la ideología, cuáles son los proyectos, sobre todo, que tiene una persona o un partido político, porque uno vota una boleta donde hay una cabeza de lista y después están todos los que van después en base a la cantidad de votos que se saque. Entonces, si nosotros no nos interiorizamos y votamos
con desconocimiento o con una información que vimos sin profundidad, que no nos dedicamos un poco a investigar qué es lo que van a hacer o qué es lo que podrían llegar a hacer. Bueno, eso es la responsabilidad que nosotros tenemos. Porque después las ideas que se van a llevar adelante, y la forma de gobierno y las medidas de gobierno sobre todo, son las que nos afectan a nosotros. Entonces la mejor manera para por lo menos protegerse un poco y poder decir, bueno, votamos a esta persona, más o menos son las ideas que yo puedo llegar a compartir, cuál es el plan de gobierno, cuáles son las metas, a dónde apunta su programa de gobierno. Eso es lo que tenemos que ver. Dicho eso, y volviendo a la Constitución, para reformar la Constitución necesitamos Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados, que puede empezar en cualquiera de las dos, la necesidad de la reforma de la Constitución como proyecto, tienen que ser votada por las 2/3 partes de los miembros de las dos cámaras. Ahí lo que se dice es, o lo que se deja plasmado, para decirlo bien, cuáles son los artículos que se va a reformar en la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución puede ser reformada en todo o en parte. Y ahí nos encontramos con una controversia. Porque si bien la Constitución no dice si se puede reformar en forma total o parcial, dice que se puede reformar. Entonces, ¿se puede reformar toda o en parte? ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque hay muchos que sostienen que una reforma total no sería posible. ¿Y cuál es el argumento? Porque si nosotros reformamos, por poner un ejemplo, la forma de gobierno. Nuestra forma de gobierno es representativa republicana federal. Bien. Si nosotros reformamos todo y sacamos la forma de gobierno, sacamos los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, estamos creando un nuevo país. Porque la Constitución delimita cuáles son las normas de un país. Ahí hay una controversia. Por ahora nunca se ha querido o intentado o hubo un proyecto para reformarla en forma total. Y sí tuvimos varias reformas parciales, como ya lo dijimos. Entonces, para reformarla, el Congreso, Convención Constituyente. La Convención Constituyente lo que va a hacer es reformar en base a lo que el Congreso le dijo a la Convención Constituyente que reforme. ¿Puede reformar otra cosa que no estaba en la ley? No, no puede. Lo que sí puede reformar supongamos, artículo 25, 30, 35, no importa, puede reformar algo más, puede profundizar un poco más, puede variar sobre esos artículos a lo que quería el Congreso. Sí, eso lo puede hacer. Pero no puede ir más allá. Solo lo que marca la ley. Y eso es lo que también nos garantiza la Constitución, que la tenemos acá. ¿Por qué? Porque tiene que estar en estos límites. Eso nos da un beneficio a nosotros. Porque si no, caso contrario, podrían avasallar nuestros derechos. Para eso está, y para eso lo tenemos que conocer. Y la tenemos que leer en lo posible y profundizar un poco. Ahora volvemos y te seguimos contando.
veníamos hablando de la Convención General Constituyente para las reformas de la Constitución. Vamos a agregar algo más. Como nuestro sistema de gobierno es representativo, republicano y federal, también las provincias tienen su propia constitución, que la pueden reformar con sus organismos legislativos, a su vez. Eso no interfiere, porque cada provincia es autónoma. Cada provincia tiene autonomía entre sí y autonomía del gobierno central. Eso es un sistema federal. Ahora bien, habíamos dicho que en la antigüedad se votaba con la galera, como en la plaza. La población era mucho menor. Y también es un dato a resaltar, las mujeres no votaban. En esa época solo votaban los hombres y los hombres de la clase alta encima. Porque los trabajadores, por supuesto los esclavos ni hablar, pero los gauchos no tenían derecho a voto. Era solo la élite de la clase porteña, era la que determinaba cuál era el rumbo que iba a tomar la nación. El rumbo que lo podemos explayar más adelante, pero en general no era un rumbo destinado al bien de toda la sociedad, del país, de todos los ciudadanos, sino era un rumbo que era solo en beneficio de ellos. Pero bueno, eso ya lo vimos bastante con Belgrano y cuál eran las ideas de Belgrano que molestaban con respecto a esto. Bueno, habíamos hablado también un poco de lo que fue el primer golpe de Estado en el año 1930 sobre Hipólito Yrigoyen. Después tuvimos sucesivos golpes de Estado en el cual son cercenados los derechos. Estado de sitio, ley marcial, una historia tristemente conocida en nuestro país que tenemos que velar para que no se repita, por supuesto. Pero, ¿qué pasó en esos golpes de Estado? Dejaban de lado la Constitución. No tenías más derechos. Ahora, con la reforma, la última reforma, en el artículo 36, lo que dice es que por más que haya un golpe por la fuerza, lo dice, yo lo voy a resumir un poco, pero dice, por más que haya una interrupción del orden democrático por la fuerza, la Constitución no pierde vigencia. Y los actos que se lleven adelante durante ese gobierno de facto, de hecho, por la fuerza, todas esas medidas que se tomen no van a tener validez, van a ser nulas. Nosotros en nuestro país, en el último golpe de Estado que tuvimos, en el año 1989, el presidente Carlos Menem, mediante 4 decretos, indultó a aproximadamente 220 militares acusados por el golpe de Estado. El golpe de Estado no fue solo interrumpir el orden democrático, no. Hubo persecución, hubo asesinatos, hubo secuestros, hubo gente desaparecida, que es lo más importante, porque no estaban, como decía Videla, ¿no? Uno de los representantes del gobierno de facto, no están ni muertos, no están ni vivos, están desaparecidos. Fíjense lo terrible de ese término, ¿no? Para alguien que busca a un familiar, que busca a su hijo, que le digan, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido, con total liviandad. Así, si alguien lo quiere investigar, nosotros en nuestro país ya lo tenemos conocido, por supuesto, pero si alguien que nos ve de otro país, que busque lo que fueron las abuelas y la madre de Plaza de Mayo, toda la lucha que llevaron adelante. Pero bueno, vamos a continuar con, dentro de la parte orgánica que venimos viendo por arriba, pero vamos resaltando ciertas cosas. Vamos a ver un poco el órgano judicial, que también está plasmado en la Constitución. Y vamos a ver cómo se elige ese órgano jurisdiccional. ¿Cuántos jueces son? ¿Cómo está organizado el sistema judicial en la Argentina? Que
se correlaciona con lo que es el primer capítulo, a su vez, ¿no? Estamos hablando de la parte orgánica, lo que es la organización del Estado, pero se ve con el primer capítulo de la Constitución, que son las declaraciones de derechos y garantías. ¿Quién es el que tiene que proteger esas declaraciones de derechos y garantías? El Poder Judicial, que se supone que el órgano jurisdiccional es el que tiene que ser imparcial, tiene que interpretar la ley. Las leyes son... Las leyes son sancionadas por el Congreso. Se presenta un proyecto de ley, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, se aprueba la ley o no. Si no se aprueba la ley, se va a volver a tratar recién en el periodo legislativo siguiente, no se puede tratar en el mismo. También puede suceder que una Cámara lo apruebe, la otra modifique, tanto diputados y senadores, cualquiera de las dos. Una Cámara puede aprobar un proyecto de ley, pasa a la otra, aprueba el proyecto de ley. El presidente es el encargado de que esa ley se promulgue y entre en vigencia a los 8 días de promulgada. ¿Por qué 8 días? No es arbitrario, sino es que en la antigüedad, estamos hablando hace un tiempo atrás, ¿no? 1800, por poner una fecha no precisa, pero para situarnos en el lugar, la información tenía que llegar. No era que hoy sale en el boletín, se publica en el boletín oficial y uno la puede ver por internet, la ve en el diario, que prácticamente ya no se usa el diario. Pero en ese momento las noticias, se daba un tiempo para que las noticias puedan llegar. Entonces, la ley uno no puede alegar, decir, no, yo no estaba en conocimiento de esta ley, por lo cual a mí no me pueden sancionar por haberla incumplido. No, la ley se presume conocida. El Estado entiende que si bien hay una constitución, un código penal, un código civil, un código procesal, un código comercial, que ahora está unificado, código comercial y civil de la nación, uno está en conocimiento, estés o no. Se presume que uno está en conocimiento de todas las leyes y uno sabe lo que puede hacer y lo que no. Este es uno de los motivos de este programa. Tener un conocimiento y después se puede profundizar. Se puede ir más allá. Detenerse en las cosas que a uno le interesan o no. Ahora bien, esa ley, si una de las cámaras no la aprueba, el proyecto se vuelve a tratar en el siguiente año legislativo, o si bien la puede vetar el presidente. Si el presidente la veta, vuelve a la Cámara de Origen, y si esa Cámara de Origen ratifica, el presidente sí o sí la tiene que promulgar. O sea, no, el presidente puede vetar, sí, y decir, esa ley no me gusta, no la quiero, no me conviene, lo que sea. Pero si el Poder Legislativo insiste, la ley va a entrar en vigencia. Y ahora vamos a seguir un poquito con el Poder Judicial.
En la comarca serrana, un nuevo programa asoma. Toma tu celular en forma horizontal y graba un video, contándonos lo que quieras. Promociona tu emprendimiento, manda un saludo de cumpleaños, de amor o por compromiso, o simplemente expone tus ideas para cambiar el mundo. Decí lo que quieras. Estábamos hablando del poder de veto presidencial. Y funciona de esta manera. El poder legislativo es el que debate y aprueba los proyectos de ley. Puede comenzar en una cámara, después continúa en la otra. Si es aprobada por ambas cámaras, diputados y senadores, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación. Como ya vimos, a los 8 días entra en vigencia. Ahora bien, el presidente puede ejercer su derecho de veto para que esa ley, por el motivo que sea, no le conviene, no le gusta, no importa, vuelve al Poder Legislativo. Una vez en el Poder Legislativo, pueden ocurrir dos cosas. O no se vuelve a tratar, y no se puede tratar durante ese mismo periodo legislativo, por lo cual entraría otra vez, si se quiere, poderse tratar en el próximo periodo. O lo que pueden hacer es volver a tratarlo y votarlo. Si se vota nuevamente y se aprueba ese proyecto de ley, se remite nuevamente al Poder Ejecutivo para que el presidente la promulgue. Sí o sí va a ser ley, ya no hay posibilidad de que el presidente la vuelva a vetar. Entonces, de esa manera, con un voto de por medio, se promulgaría la ley. Y ahora vamos a continuar hablando sobre la justicia. Es uno de los tres poderes del Estado, ya vimos, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero, si bien tiene otra función, que es la de interpretar las leyes, impartir justicia, tiene una diferencia que es fundamental y es una gran deuda con la sociedad. Los jueces, de la instancia que sea y el fuero que sea, a instancias me refiero, que puede llegar a ser un juez de primera instancia, un juez de cámara, un juez de casación penal, un juez de la corte, un juez provincial, un juez federal. Cualquiera de ellos no es elegido por el voto popular. Nosotros no lo elegimos. Ahora fíjense la contradicción o la deuda. Fíjense, nosotros votamos al presidente, votamos a los legisladores, que son los que van a llevar adelante las ideas por lo cual nosotros lo votamos. Podemos ver cuál es el programa de gobierno, cuál es su ideología, cuál es el país que quieren, y en base a eso nosotros votamos a nuestros representantes para que debatan nuestras ideas y puedan tener la idea de país que nosotros también tenemos. Ahora, con los jueces no. Con los jueces, que tienen una función muy importante, porque es importantísima la función que tienen los jueces, no los podemos elegir. Y fíjense cuál es la función, esa función tan importante, es que van a dirimir una controversia entre dos ciudadanos, o puede ser también entre un ciudadano y el Estado. Y es uno de los poderes que tiene que hacer ejercer nuestro Estado de Derecho. ¿Cuál es el derecho que tenemos nosotros? Entonces, cuando peticionamos, hacemos una presentación judicial, el que nos está juzgando es el que tiene que impartir justicia. También tenemos que ver, y ahora vamos a regresar, pero en nuestro país, en Argentina, la Corte Suprema hoy está integrada por 3 miembros, de los cuales deberían ser 5. Es decir, que hay 2 cargos vacantes, por lo cual se reduce el debate, se reducen las miradas sobre esa cuestión a tratar. Y supongamos que
se promulga una ley del Congreso y alguien se presenta ante la justicia y dice, no, esa ley es inconstitucional, me afecta a mí, es inconstitucional, es contrario a la Constitución Nacional, a la norma primigenia nuestra, a la ley fundamental. ¿Y quién lo juzga? ¿Quién interpreta esa ley? Interpreta la Constitución, interpreta la ley. Ninguna ley puede ser superior a la Constitución Nacional, ni la puede contradecir, que ahí sería el problema. Entonces, ese es el problema por el cual la Corte Suprema de Justicia debería estar integrada en su totalidad con los 5 miembros, para que haya varias miradas, y en esas miradas hay especialidades. Uno puede ser constitucionalista, penal, civil, comercial. ¿Para qué? Para tener mayor conocimiento. También los tribunales inferiores de primera instancia, cámaras, faltan muchísimos jueces, por lo cual, ¿eso en qué nos afecta en el Estado de Derecho? Que las causas tardan muchísimo más tiempo, porque hay un cúmulo de causas tal que no llegan a juzgarse en tiempo y forma, entonces las causas duran años. Pero a su vez hay otro problema, en la imparcialidad. Nosotros, al no elegir los jueces son designados por el Consejo de la Magistratura. Nosotros no tenemos injerencia, no sabemos cuál es el currículum del juez, no sabemos cómo se desempeñó anteriormente, no sabemos de la capacidad. Sí, por supuesto, se le hacen exámenes de idoneidad antes de designarlos. Pero, ¿alcanza con eso? ¿Cómo sabemos nosotros si se va a ejercer conforme a la ley o no? También nos podemos encontrar ante otro problema. El juez, para que sea imparcial, no debería tener vínculo o interés con alguna de las partes que está juzgando o que intenta impartir justicia. El juez no podría ser amigo o enemigo o tener un interés, cualquiera sea, en alguna de las causas que está juzgando. Imagínate esto, porque esto en general, o posiblemente uno lo puede ver desde afuera, con un caso que escuchó, vio, tomó conocimiento, o lo puede vivir en carne propia, que uno puede decir, mirá lo que me está pasando. Entonces, el juez, por poner un ejemplo, debería o podría ser amigo de una de las partes. ¿Te imaginas eso? ¿Qué tan imparcial sería? O tener un interés en particular, o una enemistad manifiesta. Supongamos que en algún momento, por alguna cuestión, hubo una enemistad. O en otro expediente, supongamos, pasó algo y fue recusado por una de las partes. ¿Puede llegar a intervenir de nuevo en otra causa? Y no debería, pero son cosas que pasan también. Si bien uno tiene algunas herramientas como para pedir ser juzgado por otro juez en un caso de ese estilo, supongamos que hay una enemistad, uno lo puede recusar al juez. Pero el juez puede aceptar la recusación o no, y el que lo va a decidir es un juez de una instancia superior. Entonces, hay muchas deudas sobre esto de la justicia con la sociedad. Y también veamos otra parte. La Constitución Nacional está plasmado en la Constitución el juicio por jurados. ¿Y qué mejor que nos juzgue a nosotros, en cualquier caso que nosotros tengamos, el que sea, un par, una persona común y corriente, uno como nosotros? Si se establece un jurado, hay provincias que funcionan los juicios por jurados, hay otras que no, pero en vez de dejar esa facultad, esa toma de decisión del juzgar, de imponer una pena o un veredicto, ya sea una sanción pecuniaria o una pena privativa de la libertad, supongamos que en vez de que lo haga una sola persona, que puede llegar a tener un interés o no, tal vez es parcial o tal vez es imparcial, qué mejor que nos juzguen, supongamos, 12 personas. 12 personas que no conocemos, que no conocen ni a una parte ni a la otra, 12 personas elegidas al azar.
ahí la justicia sería mucho más efectiva y mucho más justa, si se quiere. Hay una corriente que dice y sostiene que no es prudente porque el jurado, si son personas comunes, que pueden ser un médico, no sé, lo que sea, un científico, un albañil, quien sea, otro abogado inclusive, pero dicen que la gente no está capacitada en ese caso, no tiene conocimientos jurídicos para poder juzgar a una persona, para tomar una decisión acorde a derecho. Ahora, no basta con el sentido común. Si realmente tenemos todas las pruebas a la vista, ¿por qué uno no puede ser capaz de omitir una opinión con otras 12 personas, otras 11, supongamos, como para llegar a un veredicto en común? Sería una forma más equitativa, capaz más justa y sin intereses de por medio. Pero bueno, estas son preguntas que nos hacemos en base al Poder Ejecutivo, Legislativo, a la justicia, como para quedarnos pensando. Y con esto vamos a continuar en los próximos programas. Vamos a ver un poco más de la Constitución y vamos a abordar otros temas. Hasta la próxima.